Muy buenos días, mi nombre es Nicolás Ortega del grado noveno 1 y hoy les vengo a presentar mi libro La llama de Cthulhu por medio de un podcast. Primero comenzamos con el primer punto, que sería la biografía del autor Howard Phillips Lovecraft, o también conocido como H.P. Lovecraft. A este se le conoció como un creador de relatos de terror y ciencia ficción muy innovadores, ya que utilizaba un subgénero llamado terror cósmico, que se basaba en diferentes cosas del género de terror como era el satanismo o los fantasmas. Estos se basaban en dimensiones, otras habilidades o viajes en el tiempo. Esto jugaba mucho con la temática que podrían dar el ambiente del espacio y el ambiente del mar, ya que estos dos espacios pueden dar, pueden dar base a un miedo muy profundo de la humanidad, que es el miedo a lo desconocido o también a la oscuridad, no saber qué está más allá de ahí, además de que estos espacios son muy poco explorados y dan más creatividad a la mente humana para pensar cosas aterradoras o que realmente puedan perturbarte un poco, como lo fue también la criatura Cthulhu, que es una criatura principal en la mitología que creó Lovecraft, que se llama los mitos de Cthulhu, por su nombre. Bueno, comencemos con el segundo punto, que sería un pequeño resumen sobre la historia de la llamada de Cthulhu. Primero comenzamos con el joven Francis Wellington Thurston, siendo el heredero de diferentes cosas de su tío, bueno, la herencia, siendo el heredero de la herencia de su tío, el profesor George Gamel Angel, o también conocido como el profesor Angel, que se nos va refiriendo así en el libro para que se resuma más. Bueno, el joven Francis seguiría viendo las cosas de su tío y encontraría una estatuilla en la silla con un relieve muy peculiar y una forma también muy peculiar, siendo que este se parecería a una criatura con tentáculos y muy extraña. Es un pequeño spoiler, es Cthulhu, es esta cosa, básicamente. Otra vez lo muestro, ¿vale? Sigamos. Luego de esto se encontraría con un documento partido en dos secciones. El primero sería titulado Los sueños y trabajos los sueños del joven de H.A. Wilcox, que narrarían los sucesos que tuvo el joven Wilcox con sus sueños, siendo que este había creado una estatuilla de Cthulhu, la que vimos en el inicio que tenía el profesor Angel. Este joven lo hizo inconscientemente en uno de sus pequeños sueños, siendo que probablemente era un noctámbulo y probablemente estaba influenciado por fuerzas desconocidas. Luego estaría de que este joven tendría unos sueños muy extraños, luego de llegar con el profesor Angel en busca de información para su situación. Este tendría pesadillas y gritaría descripciones de un ser amorfo y muy horrífico que lo atormentaba en sus sueños. Lo segundo sería, la segunda sección del documento sería como como un inspector de la policía de Nueva Orleans llamado John R. LeGrace visitaría, o bueno, con sus hombres se incursionaría en el pantano de Nueva Orleans, donde se habían hecho avistamientos sobre ritos satánicos y extrañas luces en el pantano, encontrándose así con el fabuloso Cthulhu que estaba en un rito orgiástico y que, hombre, era una escena que los perturbó bastante. Bueno, luego de llevarlos al comisionado, pues, y tras una larga interrogación, encontraron que habían unos seres llamados los primigenios, siendo que estos seres habían venido a la Tierra antes de que la humanidad pudiera haberse desarrollado, antes de los humanos, antes de que la humanidad se hubiera desarrollado y la dominaron. Fueron los dominantes de la Tierra, aunque luego estos
perecerían por algunas causas, pues, tal vez al tiempo, tal vez por qué, no lo sé. Son causas inexplicables que, bueno, es una mitología, así que irán dando más información conforme a diferentes libros. Bueno, el caso. Ellos están esperando un momento muy especial donde las estrellas se alineen y algo externo los libere, siendo que esto sería probablemente un miembro del culto o alguna persona que visite la ciudad de Relaya, donde están los primigenios y el famoso Cthulhu. Bueno, luego de esto Francis leería sobre un artículo de un misterioso barco encontrado, que sería el barco de Larrent, donde solo se encontraría un superviviente, el marinero Gustav Johansen. En el artículo se decía sobre cómo el barco había sido hundido por unos piratas y que de este encuentro había muerto casi toda la tripulación, solo quedando vivo Johansen. Pero Francis, en busca de más respuestas, iría a la casa de Johansen, donde se encontraría la grata sorpresa de que él estaba muerto por causas inexplicables, tal como había muerto su tío, el profesor Engel, que no especifique bien eso. El profesor Engel es el tío abuelo de Francis y también él murió por causas inexplicables como Johansen. Bueno, esta información de que murió por causas inexplicables sería dada por su esposa viuda, y también esta le permitiría seguir investigando a Francis, o sea, entrar a la habitación de su antiguo marido. Entonces, luego de esto, Francis iría a leer unas notas de Gustav, donde encontraría la verdadera historia de que Gustav Johansen había, Gustav Johansen y los demás de su tripulación sí, los piratas había sido cierto, pero no toda la historia, sino que antes de eso habían ido a una isla donde que tenía un fango ruso muy maloliente, y luego de caminar varios minutos, probablemente horas, ellos no sabían cuánto tiempo había pasado. Bueno, habría un pequeño accidente antes de eso, y es que 6 miembros de su tripulación habrían muerto porque se cayeron a un precipicio. Bueno, en fin, gracias a este pequeño inconveniente, sigamos. Luego de caminar varias horas encontrarían una ciudad que no tenía casi ni forma, estructuras que no tenían geometría alguna. Entonces, ellos al final encontrarían una puerta titánica, muy grande, y uno de los tripulantes la abordaría, siendo que de esta poco a poco emergería una gran mano que mataría al que pues tocó la puerta, al marinero que tocó la puerta, con una forma muy grotesca, como si su piel fuera la de un dragón, pues una mano muy escamosa con unas garras enormes y afiladas. Los marineros al ver esto se horrorizarían y escaparían de la misteriosa bestia que los perseguía hasta que poco a poco los iba matando, hasta que un compañero de Johansen y el propio Johansen lograrían llegar al barco, siendo que Gustav Johansen en su momento de desesperación activaría la maquinaria del barco a todo vapor y escaparían de la criatura, no sin antes de que ésta las persiguiera unos cuantos metros en el mar, transformándose en una masa viscosa y pantanosa, igual de maloliente que el fango que encontraron, persiguiéndolos. Pero al final el barco los dejaría y Cthulhu, con su ciudad Relaya, terminaría hundiéndose de nuevo en las profundidades del océano. Luego de esto, su amigo, su compañero, moriría por locura. Este se empezaría a reír y moriría por eso, quedándose con una mueca de sonrisa muy perturbante, para que luego Gustav, en un estado casi catatónico, que
digamos por la impresión que lo afectó mucho su estado mental, pues ya sabemos la historia. Murió por causa, digo, pues lo encontraron y murió por causas inexplicables en la casa de su esposa. Bueno, terminando el libro, Francis tendría un pequeño pensamiento, bueno, un gran pensamiento de pánico, donde al saber ya toda esta información, pues siendo él algo, pues siendo él inteligente, sabría que su hora se acercaba, su muerte estaba próxima a encontrarse con él, ya que, ya que ahora él sabía demasiado como antes sabían su tío abuelo, el profesor Angel, y el marinero Gustav Johansen. Ok. Por último, me gustaría relatar un poco sobre qué es el horror cósmico. El horror cósmico sería diferente, sería un subgénero del terror, donde se utilizan diferentes criaturas o seres, seres muy enormes y sin forma para aterrorizar a la gente. Usualmente este subgénero se utiliza en videojuegos, películas, cómics, arte, o bueno, eso serían todos los medios donde se utilizan. También diferentes novelas, cuentos, donde se busca crear en el espectador un sentimiento de miedo, ¿no? También de misterio por saber qué es esa horrorosa criatura que ha aparecido. Algunas veces también se podría encontrar en, en un video llamado, o bueno, en una serie de videos llamados creepypastas, donde se encuentran historias de terror. Y pues una que me gustó bastante fue una de El sol, el sol se ha desvanecido, donde se cuenta sobre cómo un meteorito cayó eh, y dejó una ciudad en plena oscuridad. Tam- para que luego su protagonista se diera cuenta que al escapar de algunas criaturas que habían llegado, que eran seres negros y amorfos con tentáculos, pues se daría cuenta de una horrorosa verdad, y es que ellos no eran su enemigo principal, sino que alguien más venía por ellos, una criatura muy, muy aterradora que apareció en el cielo, enorme, y casi como si fuera, ¿cómo podría decirlo? Dios. No me voy a meter muchas. eh, pues les hablaría telepáticamente, sintiéndose como si fuera pues ya como le dije, un aura divina por parte de esa criatura. Pero más que aura divina sería como de terror, de horror, como si fuera el mismísimo demonio, el diablo. Y bueno, no les contaría mucho más de la historia, al final el protagonista terminaría muriendo y la criatura pues lograría su cometido, también matar a las criaturas que llegaron a la Tierra.